Amigos míos, y como ven ya empezó el invierno en Noruega, así que ya me vean a ver ya con otras pintas, gorros, cosas, bufandas, etcétera. Pero vamos para arriba del lío, que tú sabes que a mí me encanta siempre darte vitamina, darte contenido de calidad. Y mira, por estos días ha existido una grandísima polémica internacional. La presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, no invitó al rey Felipe VI de España a su toma de posesión porque, bueno, ella dice que este señor no ha pedido perdón por la conquista española, un conflicto que viene desde AMLO hace unos años atrás. Y a raíz de esto, señores, mira, sería como que muy bueno tocar el tema de la leyenda negra española. Este video es crucial para todos los cubanos, porque los cubanos hemos nacido, crecido con todo este cuento. Los españoles crueles, diabólicos, que nos explotaron, que nos humillaron, que nos destruyeron, que etcétera, 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 etcétera. Y este video te va a servir para tener claras dos cosas. Primero, para destruir todos los libros de historia, toda la muela, toda la mentira. Y vamos a ver que ni los españoles fueron tan malos, ni los indios fueron tan buenos. Ok, todo se trata de tonos grises, porque en la vida hay matices, currucucu paloma, todo no es extremo, el dedito levantado Fidel Castro, la barba prieta como una nube negra anunciando tormenta para todos los cubanos, y la tormenta 60 y tantos años después no ha parado. Así que vamos para allá. ¿De dónde sale la leyenda negra española? Mira, vamos a empezar. Esto viene de principios del siglo XVI y principalmente tiene detrás a Gran Bretaña y Holanda, que eran los rivales de España en lo político y en lo económico por esa época. Esto es una cosa que lo explica clarito el historiador mexicano Enrique Sada. ¿Qué hicieron Gran Bretaña y Holanda? Una gigantesca campaña de marketing demonizando a todos los españoles. Esto es una onda batalla, como las batallas en las redes sociales entre influencers, sacándose los trapos sucios, diciendo que aquel es lo peor porque lo cogieron con 4 camiones de perico, etcétera, etcétera, le dio golpe a la mujer. Y todos esos cuentos, todas esas campañas de difamación. Bueno, lo mismo hizo en aquella época Gran Bretaña y Holanda con España. Usaron la prensa, que era el TikTok de aquel momento, para sacar publicaciones y publicaciones y publicaciones con dibujos y textos y testimonios desgarradores donde los españoles masacraban sin piedad a los indios en América. Los dibujos más espantosos los hizo Theodore de Bry, un grabador belga. Theodore de Bry enfocó el proceso de la conquista española en América como una masacre, exagerándolo todo. Bueno, tú miras los grabados y ahí los españoles aparecen torturando a los indios, los queman, los ahorcan, se los tiran así a los perros, lo mismo niños que adultos, que bebés. Incluso ponen a los españoles como caníbales. Pero aparte de que España era el rival número 1, el number 1 de Gran Bretaña y Holanda en lo político y en lo económico, también lo eran en el terreno religioso. ¿Por qué? Porque Gran Bretaña y Holanda eran protestantes y España era católica. Por lo tanto, con esta leyenda negra desacreditaban también el poder católico en Europa. Cere, dime tú quién más te da todas estas tallas así masticaditas. Y ojo, espérate un momentico. Es verdad que la población aborigen de América se redujo muchísimo después de la llegada de los españoles. Mira, según estimaciones, la población aborigen oscilaba entre 13 y 100 millones. Y se redujo, señores, en un 90%. Mucho. Pero espérate, la inmensa mayoría no murió a causa de los maltratos y la violencia española y toda la exageración de estos grabados que te mencioné, sino por otra cosa. ¿Tú sabes qué? Las enfermedades que traían los españoles de España. Viruela, que era la principal, y también sarampión, gripe, peste bubónica, tuberculosis, sífilis, malaria, la fiebre amarilla. Los indios no tenían, obvio, anticuerpos para estas enfermedades porque no las conocían. Por ende, no estaban acostumbrados, se enfermaban y se morían. Y claro que hubo muertes por abuso, por maltrato físico, porque obligaron a los indios a trabajar de manera forzada. O sea, nadie está diciendo que los españoles fueron unos santos. No. Y cometieron atrocidades, pero nada que ver con esa leyenda negra exagerada. Es más, mira, para ayudarlos a entender mejor este fenómeno, el 10% de las muertes de los indios
fue por maltratos, pero el otro 90% de estas muertes fue a causa de enfermedades, que obviamente los españoles no llevaron esas enfermedades a América adrede, simplemente eran las enfermedades con las que vivían en Europa y nomás. De hecho, murieron muchos españoles en América producto de estas enfermedades también. Pero ahora vamos a ver la otra parte, la parte que no te cuentan en los libros de historia. O sea, cubanos, abran la guataca. El 27 de diciembre del año 1512, el entonces rey de España, Fernando II, este señor que tú ves aquí, reunido en el convento San Pablo de Burgos, con miembros de la iglesia y juristas, firmó ¿qué cosa? La ley de Burgos, con 35 ordenanzas. El objetivo de esta ley era proteger a la población nativa americana, otorgándoles derechos civiles basados en la dignidad, el trabajo y la libertad. Se determinó que la población nativa de América que estuviera bajo el dominio ibérico eran súbditos del Imperio Español. Esto obviamente elevaba el estatus de los indios. En 1542, bajo el dominio de Carlos I de España, entraron en vigor las leyes nuevas de Indias que reforzaron aún más la protección a la población aborigen. Señores, vamos a estar aquí. Otras potencias colonizadoras como Inglaterra y Francia jamás hicieron eso. No les importaba. De hecho, no se mezclaron con la población para absolutamente nada. Yo, por ejemplo, viví en Trinidad y Tobago. Ahí no hay construcciones como en La Habana, que tú ves el Morro, La Habana Vieja, construcciones coloniales preciosas, casas de esas con un patio intermedio. No, en Trinidad y Tobago no hay nada de eso. Ni se mezclaron con la población, ni con los indios, ni con la población africana. O sea, es una cosa que es así, de lejitos. España incluso mandó auditores para verificar que no se cometieran abusos contra los nativos. Fíjate tú que castigaron o condenaron a muerte por orden del rey y la reina. Mira, a españoles que acompañaron a Nuño de Guzmán, a Francisco Pizarro y Luis de Carvajal. Y esto desde el principio. Mira, Isabel la Católica, ¿qué le dijo a Colón? Colón, trata a los indios muy bien y con cariño. Literalmente se lo dijo así. Colón no le hizo caso, se pasó eso por el Arco del Triunfo y tiempo después la reina Isabel lo metió preso a Cristóbal Colón. Mira, Coyo, para que tenga un contraste. Inglaterra, a sus súbditos que habían masacrado indios de manera cruel, que habían enfermado a los indios adrede, Inglaterra los cogió y los premió con puestos públicos. Espérate, te voy a poner un ejemplo. Espérate, tú sabes que conmigo tú lo tienes todo. Mira, es el caso, por ejemplo, de Sir Jeffrey Amherst. El tipo mandó a matar adrede a miles de nativos norteamericanos allá por la década de 1760. ¿Qué hizo el tipo? Mandó a que repartieran entre los nativos norteamericanos mantas infestadas con viruela. Fíjate tú qué cosa más cruel, más sádica, más psicópata. Oye, repartan eso por todos esos indios ahí para estipar, acabar con esa gente. El tipo lo escribió a sí mismo en una carta. ¿Qué pasó, señores? Se murieron miles y miles de nativos norteamericanos. ¿Y qué hizo Inglaterra con este compañerito? Lo hicieron comandante del ejército británico. Y esta gente son los principales arquitectos de la leyenda negra española. Fíjate tú. Pero mira, vamos a aterrizar con España porque yo te traigo de todo, todito, todote. Un ejemplo, Hernán Cortés en México. El 21 de abril del año 1519, Hernán Cortés, sí, porque espérate, las partes más polémicas de la conquista española fue por allá por el 1500. Lo que les conté de Inglaterra fue 200 años después, mucho más reciente. España recapacitó y tomó medidas desde el primer momento, desde 1500, y Inglaterra en 1760, casi 1800, estaba cometiendo atrocidades. Pero volvamos a Hernán Cortés. El 21 de abril del año 1519, Hernán Cortés desembarcó en Chalchicueyecán, hoy Veracruz, al mando de 400 hombres y 16 caballos y yeguas. 400, unos dicen que fueron 500, 600, menos de 700, pero eso, y con 16 caballitos ahí, unas yeguas. Señores, oigan en boca de un experto, el historiador mexicano Juan Miguel Zunzunegui, cómo fue el proceso de conquista de Cortés. Cuando llega Cortés, que además Cortés desde el primer momento, porque él ya llega con noticias de los mexica y de Moctezuma, él les dice a todos los pueblos mesoamericanos, voy a Tenochtitlan. Y todos le dicen, pero ¿qué te pasa? ¿Estás loco? O sea, en Tenochtitlan se entra vivo, pero no se sale vivo. O sea, nadie que no sea mexica entra a Tenochtitlan sin permiso de los mexica y sale vivo de ahí. Y Cortés dice, pues yo voy a ir. Y Cortés inventó una mentira muy bonita en aquella época, 1519. Cortés iba improvisando. Y Cortés de pronto les dice a
a los empualtecas, el primer pueblo con el que se encuentra y establece relaciones, les dice, es que vengo del otro lado del océano, donde mi señor, el rey Don Carlos, el señor más poderoso del universo, se enteró de la existencia de este lugar y de Moctezuma y de las injusticias que comete y me mandó a encontrarme con él para ponerlo en orden. A ver, es un gran mentiroso, es una joya. Y los empualtecas dicen, maravilloso. A partir de ahí Cortés no soltó esa versión de la historia nunca. Pero antes de llegar con los empualtecas en Veracruz, Cortés había pasado por la zona de Tabasco, donde viene este momento maravilloso donde el cacique de Tabasco le obsequia a los españoles 9 mujeres. Y también hay que entender de qué se trata ese obsequio, porque de pronto queremos contarnos estas versiones donde estos desgraciados españoles, claro, dame mujeres para que podamos solazarnos en ellas. No. Le entregan 9 mujeres a Cortés y a los españoles, diciéndoles, tengan estas mujeres para que tengan hijos con ellas y seamos hermanos. Así se firmaban los pactos. Con los tlaxcaltecas fue exactamente lo mismo. Si vamos a ser aliados, tenemos que ser hermanos, así es que tenemos que casarnos y reproducirnos juntos. Entonces, en estas primeras 9 mujeres que les entregan, pues hay una que nunca sabremos cómo se llamaba, sí sabemos qué nombre le pusieron los españoles, Doña Marina. Nunca sabremos cómo se llamó Doña Marina, pero no se llamaba Malintzin y no se llamaba Malinali. No sabemos cómo se llamaba, pero sabemos que la bautizaron como Doña Marina. Y Doña Marina hablaba náhuatl y maya y aprendió muy rápido a comunicarse con Cortés en castellano. Y bueno, se convierte en la conquistadora, porque en realidad es Doña Marina la que le explica a Cortés todo. A mí me encanta esta versión en la que Cortés habla y Doña Marina traduce, ¿no? Como si fuera ahí un agente pasivo que solo traduce palabras. Marina dice lo que se le da la gana. O sea, Cortés habla y dice un montón de cosas. Diría Moctezuma que paz. Y Marina tiene que entender, a ver, ya Cortés dijo lo que quiere decir, ya entendí, ahora yo le voy a decir a Moctezuma lo que él tiene que escuchar. Porque si le digo lo que dijo Cortés, esto se acaba aquí mismo. Y luego Moctezuma contesta y ella entiende, si yo le digo eso a Cortés. Y entonces, ok, ya entendí lo que quiere Moctezuma y ahora yo le digo a Cortés lo que él tiene que escuchar. Eso es tremendo. Ahora hay que entender una cosa, ese Cortés que llegó a Santo Domingo habla y escribe castellano y latín, que no es poca cosa para aquella época, y en el tiempo que vivió en el Caribe, entre los taínos, aprendió la lengua de los taínos, sobre todo porque se casó con una mujer taína y tuvo una hija con ella. Habla la lengua de los taínos y hay que entender una cosa, Cortés se tardó muy poco tiempo en hablar náhuatl. Y es bien importante entender una cosa, en Nueva España se hablaba muy poco español. La lengua que más se hablaba en Nueva España era náhuatl, porque no solo lo aprendió Cortés, lo aprendió Pedro de Alvarado y lo aprendió Juan Cano Saavedra, que se casa con Isabel de Moctezuma, y cada castellano que tuvo una mujer indígena se aprendió a comunicar con ella. Y ellas se aprendieron a comunicar con él y hablaban náhuatl. Eso también hay que tenerlo muy, pero que muy claro. Estos dos hombres no tienen cómo comprenderse. Cortés dice, yo voy a Tenochtitlan. Llegan los emisarios de Moctezuma y les dice, díganle a Moctezuma que voy para allá. Y él siempre dice, no, que dice Moctezuma que no vengas. Díganle que voy, que yo no puedo regresar con mi rey Don Carlos diciéndole que Moctezuma no me recibió, voy para allá. Y a pesar de que Moctezuma hace todo para que Cortés no llegue, él se empeña y sigue, y cierra alianzas con los empualtecas y con los tlaxcaltecas y con los huecotzingas y con los cholultecas. Cierra alianzas con todos los pueblos y a todos les dice, voy a poner en orden a Moctezuma, y todos le dicen, yo te acompaño. Porque sí que hay que poner en orden a ese señor. Y entonces de pronto para cuando Cortés llega a Tlaxcala, pues de pronto Cortés ya lleva un séquito de 10,000 indígenas, que van de guerreros, de asistentes, de aliados, de cargadores, de todo, ya lleva un ejército. Y finalmente se empeña, y aunque Moctezuma nunca le da permiso, Hernán Cortés decide subir los volcanes y pasar del otro lado y llegar al Valle de México, y Moctezuma no tiene más remedio que salir a recibir a Cortés. Ese encuentro fue terrorífico para los dos, se los aseguro. A mí me encanta cuando nos dicen en la escuela en México, no, es que los indígenas le tenían miedo a los españoles. Digo, no, los españoles le tenían miedo a los indígenas, son 400. Son 400 y tienen 12 caballos, 13 arcabuces, 14 ballestas. Los otros son 10 millones de personas. Si alguien está muerto de miedo en esta historia, es Hernán Cortés y su gente. Pero Hernán Cortés salió de Cuba con la intención de no volver nunca. Hernán Cortés salió de Cuba con 11 barcos. 11 barcos que él pagó de su dinero, porque no hay un proyecto de Estado. Son 11 barcos que él paga de su dinero, porque era un hombre próspero en el Caribe, y él pagó a toda la tripulación, compró los barcos, y él
habitualló los barcos, todo lo pagó de su dinero. Y por eso Diego Velázquez, gobernador de Cuba, empieza a sospechar de él, porque dice, ¿qué está llevando Cortés? Lleva cerdos, gallinas, mulas, granos, cereales, semillas. Este tipo se va a quedar. Y claro, es que la intención de Cortés es quedarse. A él el Caribe le ha quedado corto mucho tiempo atrás. Si yo me vengo a quedar, y no nos queda más remedio que aprender a vivir con esta gente, porque aquí viven y aquí nos vamos a quedar con ellos. Que eso es básicamente lo que le quiere dejar claro a Moctezuma. Este día, sin que nadie sepa qué pasó bien, lo que sí está muy claro es que en algún momento Moctezuma tomó de la mano a Cortés y lo llevó de la mano y lo introdujo en Tenochtitlan. Es decir, Cortés entró por la puerta grande de la mano del Tlatoani, que lo llevó hasta la Plaza Mayor, le presentó su ciudad, le presentó la pared de calaveras que todo el mundo siempre negó que existiera y que fue descubierta hace 7 años, que es la prueba fundamental del sacrificio humano y el canibalismo ritual. Y Cortés, muerto de miedo, a ver, te están metiendo el Tlatoani Moctezuma de la mano, te está metiendo a Moctezuma y tú dices, digo, a Tenochtitlan, y tú dices, o estoy a punto de ganar, o estoy a punto de sufrir la cosa más terrible que pueda sufrir un ser humano, quién sabe qué me va a pasar. Y durante 8 meses, Cortés y su gente vivieron en Tenochtitlan en son de paz. Moctezuma los instaló en uno de sus palacios y les daba de comer todos los días y les puso servidumbre, y durante 7 meses vivieron ahí en una paz muy tensa, porque no todos entre la élite de Tenochtitlan están de acuerdo con que estén ahí los castellanos, pero ahí vivieron durante 8 meses. Y durante todo ese tiempo Moctezuma y Cortés tuvieron conversaciones a diario. Y Cortés enseñó a Moctezuma a montar a caballo, y Moctezuma llevó a Cortés al bosque sagrado de Chapultepec a que viera las imágenes de sus ancestros. Intercambiaron todo tipo de conocimientos, hablaron de dioses, hablaron de religión, hablaron de todo durante casi 200 días. Esas pláticas tuvieron que haber sido maravillosas, y aún así no tienen cómo comprenderse, porque aunque Marina les traduzca, culturalmente hablando, no hay forma de que estos pueblos se comprendan. Se acabaron comprendiendo. Es bien interesante entender cómo se acabaron comprendiendo. ¿Qué podrán tener en común estos pueblos mesoamericanos de la edad de piedra, paganos, politeístas, con sacrificio humano? ¿Qué podrán tener en común con estos castellanos renacentistas que están llegando? Nada. Solo tuvieron en común una cosa, y esa cosa la llevó España, y fue el cristianismo. Solo a través del cristianismo se aprendieron a comprender. Ahí viene el mito de la conquista espiritual. Pero a ver, si Cortés es un superhombre, porque él solito derrotó a los mexicas, según la historia, los 12 franciscanos que llegan en 1524, que les cuento, porque en México nos quieren contar la historia de que 12 franciscanos le impusieron por fuerza la religión a 10 millones de personas. Lo cual, a ver, los franciscanos tienen sus métodos, es gente muy capaz y toda la cosa, pero 12 franciscanos, 10 millones de personas. Nadie nos habla de los tarascos, de los purépechas, en lo que hoy es el estado de Michoacán en México. Un estado que era tan poderoso como el mexica o más, y que ellos sí estaban ya en una edad de bronce, mucho más avanzados que los mexica, y ellos también pactaron con Cortés. Ellos también pactaron la conquista, ellos le rindieron vasallaje a Carlos I, como se lo rindieron los empualtecas y los tlaxcaltecas y los texcocanos, y eventualmente Moctezuma. Cortés está ganando. ¿Y por qué le aceptan el pacto? También hay que entender una cosa. La cultura con la que llega Cortés, claro que impacta a la gente de esa tierra, que a su vez Cortés está impactado con ellos, por supuesto. Pero a mí me encanta porque luego tenemos estas crónicas en las que Cortés dice es que Tenochtitlan es más grande e imponente que Venecia. Y entonces, claro, si se destruyeron una ciudad más grande e imponente que Venecia, pues está tremendo. El detalle es que Cortés no conocía Venecia. Eso no hay que olvidarlo nunca. Y que esto lo dicen las cartas que le escribe a Carlos V, a su emperador. Se tiene que vestir de gloria. Entonces Cortés exagera, con los números también. Estas culturas no tenían cómo seguir su desarrollo sin la presencia de un elemento exógeno. Ay, sí, pero ojalá hubieran sido los ingleses. Pues sí, pero tú no estarías aquí para discutir. Porque ahí donde ponían el pie no volvía a crecer el pasto. O sea, es bien importante entender la diferencia entre lo que hacen los ingleses y lo que hacen los españoles, sobre todo para luego entender esta versión de la historia en la que los ingleses dicen que los españoles hicieron en América todo lo que los ingleses hicieron en América. De pronto dicen cosas como, es que les daban a los indios cobijas contagiadas de viruela. No, esos fueron los ingleses. Y así con cada cosa que te dicen que hicieron los españoles, porque otra vez es esta idea del genocidio. ¿Cómo construyes esto? Con un genocidio. Digo, porque aunque sea por mano de obra,
me cae que no te conviene matar a tanta gente, ¿no? Esto no se construye donde hubo un genocidio. Esto es una cultura que se hace de común acuerdo. Aquí participan todos, porque aquí hubo integración cultural, que fue violenta, sí fue violenta. Los mundos que se están encontrando son diametralmente opuestos, no tienen forma de entenderse, y no todos los que llegaron eran Cortés. Claro que hubo violencia, sí. Ahora, no hay que olvidar a Isabel de Castilla en 1504 diciendo: cásense españoles con españolas. 1504. Los matrimonios con negros de Estados Unidos estuvieron prohibidos hasta el siglo XX. Y aquí desde 1504 lo que se está diciendo es: integraos. Y es justo lo que están haciendo, se están integrando. ¿Por qué llegó España? ¿Por qué España? Otra cosa que me encanta en México cuando me preguntan en clases de historia: oye, ¿cómo es posible que el país más atrasado de Europa, porque eso es lo que era España en nuestras versiones de la historia, haya logrado las cosas más importantes como conquistar un continente y darle la vuelta al mundo? Y les digo, pues no sé, eso es imposible hasta donde yo sé, pero tenemos que lidiar con estas contradicciones de pensar España era atrasada y medieval, pero le dio la vuelta al mundo. Y dices, bueno, tal vez si España conquistó un continente y le dio la vuelta al mundo, pues tal vez no era el país más atrasado de Europa. En una época en la que en realidad España tenía muy poca relación con Europa. España era un país, continente y cultura en sí misma absolutamente más desarrollada que el resto de Europa. También por una tema de cuestiones históricas. Me encanta la historia versión de cuentos de hadas. Pero entonces solo hacemos un montón de fantasías que no les sirven a nadie. A mí me encantan los mexicanos que me dicen cosas como: no, yo claro que estoy orgulloso de México, soy orgullosamente mexicano, estoy bien contento y orgulloso de mi país, pero ojalá no hubieran llegado los españoles. Y dices, bueno, el problema es que tú amas un producto de tu imaginación. O sea, tú amas un México que de hecho no existió nunca. Solo existe un México, y solo hay un México al que puedes amar, y este único México que existe y al que puedes amar es resultado de que sí llegaron los españoles. Así es que si amas a México y eres patriota, tienes que abrazar lo español, porque además es curioso que en México no entendamos la contradicción de mentarle la madre al español en español. Decimos en español que no tenemos nada que ver con los desgraciados españoles y luego nos vamos a misa. Al Dios que trajeron los españoles. Y si no, somos profundamente guadalupanos, cosa que no podríamos ser sin los españoles, por supuesto. Pero la narrativa nos hace vivir en una contradicción tremenda. La que llega a América y no al revés, y por qué son los castellanos y no otro reino europeo. No les voy a dar toda la lección de historia, solo entender otra vez. En la historia no hay casualidades, no hay azares, la historia es causa y efecto. Llegó España porque nadie más pudo haber llegado. 13 de agosto de 1521, la conquista, le decimos en México. Cae Tenochtitlan en manos de Hernán Cortés. Hernán Cortés va al mando de un ejército de 100,000 hombres. 100,000 hombres toman Tenochtitlan. Dentro de esos 100,000 hombres hay 1,000 castellanos. Si tú quitas esos 1,000 castellanos, Tenochtitlan cae igual. Los otros 99,000 podían. Sin embargo, fueron los 1,000 castellanos guiados por Hernán Cortés los que los unieron. Y lo más importante, si todos estos pueblos hubieran tomado Tenochtitlan y Hernán Cortés y los españoles no hubieran estado ahí, este evento hubiera sido irrelevante. Nadie se hubiera enterado y nada hubiera cambiado en la historia. La presencia de 1,000 castellanos ahí lo cambia todo. Porque significa que esos 1,000 castellanos, que llevan ya 30 años en esta zona del mundo, llegaron para quedarse. Esta interacción humana ya nadie la detiene. Y eso también es muy importante. Fíjense nada más que bonito. 100,000 indígenas, que son los que marchan con Cortés. 100,000 indígenas. Pero claro, texcocanos, tlaxcaltecas, cholultecas, cocotzingans, zezpualtecas, y 1,000 castellanos toman Tenochtitlan. ¿Es eso la conquista de México? Eso no tiene nada que ver, porque México no existe. Y eso no es una conquista. Pero la historia está llena de interpretaciones. Hay un hecho contundente: cayó Tenochtitlan. Decirle a eso la conquista de México es una interpretación. Y es una interpretación ideológica, y es una interpretación moderna. Por moderna me refiero a una versión del siglo XIX para justificar el discurso nacionalista de un Estado moderno. Esto no tiene nada que ver con la realidad. Esto no es la conquista de México. Pero en México somos centralistas hasta en los mitos. ¿Cayó Tenochtitlan? Cayó todo México. Y sí, pero además, ¿cuánto dominaban los mexicas? Se los pongo en este mapa. Todo lo que vemos en café, amarillo y verde, todo esto es Mesoamérica, ¿no? La zona de América donde hay civilización. Mesoamérica completa no es ni siquiera la mitad de lo que hoy es México. Pero de esta Mesoamérica, en verde está donde dominan los mayas, y ahí en color amarillo al centro está la zona dominada por los mexicas. Pero ojo,
No viven los mexica en toda esa zona. En ese circulito rojo que está ahí les pongo dónde viven los mexica. Son 2 ciudades en el lago de Texcoco. Todos los demás son los pueblos sometidos por los mexica. Dicho de otra forma, esa mancha mostaza que está ahí no es el imperio mexica, porque nunca existió un imperio mexica. Este es el territorio dominado por los mexica, de donde ellos extraen todos los años tributo. Tributo en especia y tributo en forma de ser humano. ¿Cómo te quedaste? Duro, duro. Entonces, señores, esta conquista no fueron solo los españoles. Tuvieron el apoyo de miles y miles y miles de indios. Pero mira, vamos para la otra parte de la historia para que tú veas que los indios tampoco fueron tan buenos como te quieren pintar así, angelitos, que pobrecitos, venían a sufrir el terror de los españoles. No, ya vimos que todo eso no fue tan así. Pero espérate, los indios, ¿qué bola con los indios? Datos de los aztecas. Cada año, los aztecas en ceremonias religiosas sacrificaban alrededor de 40,000 personas. 40,000 personas. Hay evidencia de sobra. O sea, hay fosos comunes, muros hechos completos con cráneos humanos. Por ejemplo, en la ciudad de Tenochtitlán. Pero te voy a dar más datos. Los aztecas tenían sometidos a cerca de 6 millones de personas. La misma cantidad de judíos que mató Adolfo el del bigotico. Tenían sometidos a 6 millones de personas bajo su dominio en una extensión de 300,000 kilómetros cuadrados. Además, según Bernal Díaz del Castillo, uno de los acompañantes de Hernán Cortés, en uno de los banquetes celebrados en Tenochtitlán, documentó que sirvieron, ¿qué cosa, señores? A Wiwi, carne humana, específicamente de niños de diferentes edades. Y también documentó que al emperador azteca se le servía el muslo derecho de los sacrificados. Porque los mexica hacían sacrificios humanos. 40 al día. 40 al día. Multiplíquenlo por todo el año. Son como 40,000 al año. Robespierre gobernó Francia durante un año, en el siglo XVIII. Y en ese año decapitó a 40,000 personas. Y le llaman la era del terror. Bueno, pues era cada año de los mexica. Cada año. No hay forma de que eso se convierta en una civilización. Por eso los mexica también estaban destinados a desaparecer. En fin. Y luego, claro, pues nada más es esta parte, pero pues Nueva España llegó mucho más al norte, ¿no? Es más México. En México nos encanta quejarnos en general, y algunos temas nos gustan más que otros. Los 2 principales que nos gustan en México en este tema, pues ya se lo saben, ¿no? Es el oro que nos robaron los españoles y el territorio que nos robaron los gringos. El oro que nos robaron los españoles es una joya, porque son 300 años de virreinato, que en México los imaginamos como españoles flagelando indígenas y sacando oro. Bueno, en 300 años de virreinato se extrajo la misma cantidad de oro que hoy extrae las mineras canadienses en Perú en un día. Ese es el oro que se robaron. Lo que hoy sacan los canadienses en un día, y hoy nadie le reclama a los canadienses. En 300 años se extrajo el equivalente a lo que hoy se extrae en un día. Cifras de otra manera. En 500 años en México, de 1521 a 2021, en 300 años de virreinato se extrajo el 7% de todo el oro que se ha minado en México. Es decir, que el otro 93% lo ha minado el México independiente. Es decir, que en 300 años de virreinato se extrajo el 7% de lo que se ha extraído, y de ese 7% llegó acá el quinto real. Oye, no es cierto, ¿dónde está el oro que se robaron los españoles? Ah, pues míralo. Voltea para arriba porque está en tu iglesia. Ahí está el oro que se robaron los españoles. Está en forma, digo, esto cuesta, ¿no? En México pensamos que las cosas son gratis, pero las cosas no son gratis. Entonces, el 13 de agosto de 1521 cayó Tenochtitlán. ¿Qué pasó el 14 de agosto? ¿No? ¿Qué pasó al día siguiente de la conquista? Porque uno diría, no, pues al día siguiente de la conquista estaban todos deprimidos. Deprimidos, tristes, enojados, furiosos. No. El 14 de agosto no había en el Valle de Anáhuac lamentos de conquista, había júbilo de victoria, porque todos ganaron, todos menos uno. Los mexica perdieron. Los mexica dominaban y poseían y habitaban 2 ciudades, Tenochtitlán y Tlatelolco. Son las únicas 2 ciudades mexica. Esas 2 ciudades cayeron en manos de Cortés. Ningún otro señor náhuatl perdió sus dominios. Los tlaxcaltecas siguieron dominando Tlaxcala, los texcocanos siguieron dominando Texcoco, los cholultecas siguieron dominando Cholula, y Cortés repartió el poder de las ciudades de la Nueva España entre la nobleza texcocana, tlaxcalteca y lo que sobrevivió de los mexica. ¿Cuáles fueron las últimas palabras
que el Tlatoani Moctezuma le dijo a Cortés antes de morir. Le dijo: cuida de mis hijos. No le dices eso al conquistador, hasta donde yo entiendo, porque no confías en que el conquistador vaya a cuidar de tus hijos. Y sin embargo le dijo: cuida de mis hijos. ¿Qué hizo Cortés? Cuidar de sus hijos. Y entonces a su hijo Chimalpopoca, conocido como Pedro de Moctezuma, pues logró que viniera a España y se le reconocieran sus títulos nobiliarios. Y a Tecuichpo, bautizada como Isabel de Moctezuma, pues le dio dote y la casó y le reconoció sus títulos, y hasta hoy tenemos a los condes de Moctezuma Tultengo. Es curioso, en México tenemos a la familia Moctezuma, hay muchos Moctezuma, todos son españoles. Eso es una joya. La familia Moctezuma en México es de origen español. ¿Por qué? Porque los Moctezuma se vinieron aquí en el siglo XVI y se quedaron. Y se casaron con españoles y tuvieron descendencia con españoles, y de pronto Moctezuma era una familia española que no solo tenían títulos de nobleza, eran grandes de España. A ver, ojo, los descendientes de Moctezuma tenían el nivel primus inter pares con el rey. Pero mira, espérate un momento. Vamos para la otra parte de la película, la última. Otro de los aspectos que siempre sacan para hablar de la leyenda negra española y de lo cruel que fueron los españoles es la terrorífica Inquisición española. La Inquisición española, señores, surgió en 1478 y se acabó en 1834. O sea, fueron 3 siglos de Inquisición. Pero analicen esto. De los 150.000 procesados, solamente entre 3.000 y 5.000 fueron los que condenaron a muerte. Cuando tú lo llevas a por ciento es el 2.7%. Pero espérate, ¿a cuántas mal llamadas brujas quemó la Inquisición española, señores? Seguro a tu mente van a venir cientos, miles de brujas. España matando mujeres, abrazadas por la hoguera, gritos, carne prieta. No, fueron 53 mujeres. En 3 siglos, 300 años, 53 mujeres. Me parece horrible, me parece terrible. Una sola mujer quemada en la hoguera me parece algo espantoso. Pero espérate, en Alemania, ¿tú sabes cuántas personas condenaron a muerte por brujería? 60.000 personas. 60.000 personas en Alemania. Inglaterra, uno de los países que más desarrolló la leyenda negra española, bueno, señores, llevó a la hoguera a unas 500 personas. Otro de los países arquitectos de la leyenda negra de España, Holanda, 200 personas quemadas en la hoguera por brujería. Compara las 60.000 de Alemania, las 500 de Inglaterra, las 200 de Holanda, bueno, que hubo hombres también, no solo fueron mujeres, pero compara estas cifras con 53 en España. ¿Quién debería tener más leyenda negra entre todos esos países? Y ya para cerrarte toda esta historia, hay otro punto que nunca te mencionan en las escuelas y es parte de la manipulación, de la tergiversación de la historia, de no analizar la historia de manera pragmática, concreta, y es el siguiente, señores. La conquista española, esto es duro, fue una empresa privada. Sí, fueron gente que ponía su dinero, sus barcos, sus armas, y se lanzaban a la aventura. Fíjate tú que Cristóbal Colón estuvo de un rey a otro, fue a primero a los reyes de Portugal y le dijeron: no, mío, no, esto es para tu locura, ¿qué tú dices? Que tú vas a encontrar dándote la vuelta a la tierra, con una cosa para llegar a las Indias, para buscar especies. No, fíjate eso, camínalo. Y de repente Colón, que no tenía plata, le hacía falta un poquito de plata, fue tocando puertas, reyes, cosas, a ver quién le podía dar un poco de plata, pero era una cosa que quería hacer él a título personal. Y después de Colón, cuando Colón descubrió que había un nuevo continente, una pila de gente a cuenta y riesgo, sin que el rey les diera un peso, les diera un barco, les diera un cuchillo, una espada, nada. Dijeron: oye, me piro, voy para América a probar suerte, a ver qué bola. Los reyes de España lo único que hacían era organizar, vigilar y administrar los nuevos territorios. Más nada. Quienes de verdad estaban operando en el terreno eran estas personas que no eran soldados profesionales de la corona española que recibían un pago, no, eran aventureros, eran pequeños comerciantes, labradores, y también habían vagabundos, gente pobre, ex convictos. Por lo tanto, señores, los reyes no son responsables de los excesos que cometieron algunos. No, incluso, como hemos visto, trataron los reyes de implementar leyes para proteger a los indios, y muchos españoles, como hemos visto, fueron castigados. No los hicieron comandantes del ejército español como pasó con este inglés que mandó a matar a un montón, miles de indios con mantas con viruela. No. Por lo tanto, que esta señora Claudia Sheinbaum o López Obrador digan que el rey Felipe VI a estas alturas
tiene que pedir perdón por la conquista española. Ay, Dios mío, eso es un disparate, pero eso es un disparatón. Mira, por ejemplo, el historiador mexicano, y fíjate, mexicano, no español, Enrique Sada, dice, refiriéndose a esto: Hugo Chávez, Evo Morales, Daniel Ortega, Nicolás Maduro, Pedro Castillo, Gustavo Petro y Andrés Manuel López Obrador, desde la fuerza del Estado y en contubernio con propagandistas mercenarios, se han dedicado a reutilizar el mito tras la careta del victimismo, ya para lucrar políticamente con la polarización de la sociedad en sus países, tanto como para distraer a la opinión pública de los problemas reales y más actuales que acompañan a este tipo de gobiernos una vez que llegan al poder con toda la intención de perpetuarse. ¿Viste, Gobio? Hay que tener punto de vista y no vista de punto. Conclusiones, señores. Esto una vez más se trata de victimización. Mantenerte pobre mentalmente, triste, acongojado, que tú eres menos, que tú eres la víctima, que tú pobrecito, por eso no prosperas. Analiza esto, compadre. España, Francia, Europa entera, Egipto, no andan llorando en 2024 por los excesos que cometió el Imperio Romano. Que los romanos llegaban a sangre y fuego. Bueno, hubo ciudades que después de arrasarlas le echaron sal para que no volviera a crecer nada ahí. Inglaterra, tú no la ves en 2024 llorando y atacando a Noruega, a Suecia, a Dinamarca por las atrocidades de los vikingos contra sacerdotes, contra monasterios. Hungría, China, Japón y otros países no andan hoy llorando por las conquistas y las masacres de Gengis Khan y los mongoles. No, todos estos países se han enfocado en prosperar, no desconocen su historia, te pueden hablar de los abusos que en el pasado se cometieron contra ellos, pero han superado esa etapa. Por eso es que no progresan, compadre. La historia de la humanidad es una historia de conquista, de violencia, la ley del más fuerte, un pueblo esclavizando a otro, viceversa, revancha, etcétera. Si tú te quedas llorando, no creces, no te desarrollas, no aprendes. Por eso en América seguimos teniendo tantos problemas bajo la bandera eterna del llanto, el resentimiento, el caudillo que nos va a salvar, pobrecitos nosotros, necesitamos un hombre fuerte. De aquí sale toda esta película, del resentimiento y el victimismo. Así que nada, espero que este video te haya servido. Vuelvo y repito, porque yo sé cómo son los tergiversadores. Este video no es para decir que España es la santa de la película, que la colonización fue un camino de rosas, así todo vegetariana la conquista. No. Hubo abusos, hubo atrocidades, pero jamás como te lo pinta la leyenda negra, y los aborígenes tampoco eran tan santos y tan pacíficos. No. Fue un proceso con muchísimos matices. Nada, aquí está el video, espero que te haya servido. Yo te mando un beso, un abrazo y nos vemos en el video siguiente, ¿ok? ¡Chao!